Nunca pensé que vería a mi hija obligada a arrodillarse, con los brazos cruzados contra el pecho, su pequeño cuerpo temblando mientras una voz susurraba amenazas por encima de ella. 8 años y ya aprendiendo que la familia podía herir más profundamente que los extraños. El suelo de madera pulida bajo ella parecía casi sagrado, pero todo lo que vi fueron los moretones que florecían en sus rodillas como medallas moradas que nunca pidió ganar. Allí estaba, un soldado que había enfrentado zonas de guerra. Sin embargo, nada me había preparado para este campo de batalla dentro de mi propia línea de sangre. El silencio de la casa me oprimía, roto solo por sus sollozos ahogados. Mi mente se adentraba en el pasado, cada advertencia que había ignorado, cada broma que mi hermana me había gastado, cada vez que mi madre me decía que exageraba. Y en ese momento, con la mirada de Sophie fija en la mía, comprendí que esto no era una broma, ni una lección. Esto era la guerra. Me llamo Ocean Miller. Tengo 35 años y soy capitán del ejército de los Estados Unidos. He servido en el extranjero, he recorrido pueblos marcados por la guerra y he comandado soldados en lugares donde el silencio podía significar la supervivencia. Sin embargo, nada se sentía tan pesado como conducir mi coche por la conocida calle suburbana que conducía a casa de mis padres. A mi lado, en el asiento del copiloto, mi hija Sophie, de 8 años, delicada y radiante, apretaba la cara contra el cristal, contemplando el pasar de las hileras de arces. No tenía motivos para dudar de que la familia significaba seguridad. Envidié su inocencia. La casa pareció ante mis ojos más grande de lo que recordaba, adornada con globos y pancartas que anunciaban la reunión familiar de verano. Era la misma casa de la que había huido, decidida a no volver jamás, salvo por obligación. Desde fuera parecía idílica, un amplio jardín con mesas llenas de comida, tíos con cervezas en la mano y niños corriendo como luciérnagas entre los árboles. Para los desconocidos era alegría, para mí era teatro, un escenario cuidadosamente decorado para ocultar las grietas que recorrían sus cimientos. Clara, mi madre, abrió la puerta. Su sonrisa se dibujó en su abrazo, rápido, casi perfuncter. Oceán, lo lograste, dijo, como si tachara mi nombre de una lista. Se inclinó hacia Sophie, le tocó el hombro suavemente y se hizo a un lado. Mi padre Henry apareció detrás de ella, con el pelo más canoso y la sonrisa más tenue. Le dio a Sophie un cálido abrazo y luego me dio una palmadita en el brazo con ese viejo gesto de tranquilidad indiferente. Desde que tengo memoria, Henry se había mantenido entre tormentas, no luchando contra ellas, sino fingiendo que no existían. Entramos en un aire denso de perfume y risas. Sophie se aferró a mi mano, su vestido blanco rozándome, su cabello dorado reflejando la luz de la lámpara. Por un instante, al verla allí, me permití imaginar que tal vez esta vez sería diferente. Tal vez la casa podría albergar un nuevo recuerdo en lugar de repetir los viejos. Pero he aprendido que la esperanza es un soldado frágil. Se rompe al primer disparo. El primer disparo llegó pronto. Verónica irrumpió en la habitación. Mi hermana menor de 32 años pulía a todo volumen, siempre haciendo su entrada. Sus tacones golpeaban el suelo como tambores. Daniel venía detrás con una caja de pastel en las manos, la mirada baja, como si ya se disculpara. La sonrisa de Verónica se extendió por la habitación como un reflector, pero sus ojos encontraron a Sophie casi al instante. Se estrecharon, afilados y brillantes, como si la mera existencia de mi hija le hubiera robado algo. Sophie se apretó contra mí y susurró: «Mami, todos se ven tan felices». Asentí, aunque en mi pecho una pesadez familiar regresó. Vi el brillo en los ojos de Verónica, la indiferencia practicada en el rostro de Clara, el silencio cauteloso en la postura de Henry. En ese instante supe que nada había cambiado. La casa olía a carne asada y flores frescas, pero debajo se sentía la misma podredumbre de siempre. A pesar de todas las decoraciones, a pesar de todas las risas afuera, este lugar nunca había sido seguro, y hoy volvería a demostrarlo. La forma en que la mirada de Verónica se detuvo en Sophie me arrastró hacia atrás, como si mi cuerpo aún estuviera en la sala abarrotada, pero mi mente se viera arrastrada a través de décadas de sombras. He llevado su mirada antes de ese destello penetrante que podía cortar más profundo que una cuchilla. A los 16 usé un vestido que había ahorrado durante meses para comprar, solo para encontrarlo cortado por unas tijeras horas antes de mi graduación.
Verónica se rió desde el pasillo, insistiendo en que fue un accidente. A los 20 pensé que había encontrado el amor hasta que los rumores de mi infidelidad propagaron los rumores que ella plantó. Para cuando me puse un vestido blanco el día de mi boda, debería haberlo pensado mejor. El vino tinto derramado sobre el corpiño, su sonrisa burlona tras la disculpa, aún me marcan el recuerdo. Durante todo el proceso, la voz de Clara repetía la misma frase: es solo una broma, no exageres. Lo dijo tantas veces que las palabras se convirtieron en un fondo de pantalla en mi cabeza, cubriendo cada acto de crueldad, hasta que incluso yo empecé a preguntarme si yo era el problema. Henry, mi padre, rara vez la contradecía. Cruzaba las manos, bajaba la mirada y esperaba a que pasara la tormenta. Ha construido una vida de silencio. Quería creer que había escapado de todo eso. Cuando me uní al ejército, cuando aprendí a plantar cara en desiertos bajo soles extranjeros y a enfrentarme a los enemigos sin pestañear, las órdenes eran claras, las consecuencias, directas. Pero en esta casa nada estaba claro. La crueldad se presentaba en forma de broma, traición, burla fraternal. No hay medallas por sobrevivir a tu propia familia. Sophie me dio motivos para volver. Tras el divorcio necesitaba raíces, un sentido de conexión con sus abuelos y primos. Me dije a mí misma que merecía más que mi amargura. Me dije a mí misma que los niños necesitan una familia, incluso una familia imperfecta. Pero mientras me tomaba de la mano esa mañana, dando vueltas con su vestido blanco, sentí el peso de una promesa que me oprimía. Me agaché para mirarla a los ojos y le susurré: si alguien te asusta, ven a buscarme enseguida. Ella sintió con la inocencia de quien aún cree que los adultos dicen lo que dicen. Al ver su rostro brillar de confianza, forcé una sonrisa. Sin embargo, en mi interior, la inquietud se agitaba como una campana de alarma, porque conocía a Verónica y conocía a mi madre, y sabía que el silencio podía ser un arma en sí mismo, y aún así la acompañé a casa. Por un breve lapso, el día fingió ser apacible. Sophie cruzó el patio girando, presumiendo con orgullo las trenzas que le había tejido al amanecer. Cada hebra se había deslizado entre mis dedos como hilo de oro, una hora de trabajo silencioso, tejida con amor. Ahora, a la luz de la tarde, su cabello brillaba como la luz del sol atrapada en el agua, y por una vez la atención de la sala se centró en ella. El rostro de Henry se suavizó, las líneas de cansancio se transformaron en genuina calidez. Levantó a Sophie, la besó en la frente y la llamó mi soldadito. Las palabras me impactaron como una frágil misericordia. Hacía años que no oía orgullo en su voz, pero la misericordia nunca perdura en esta casa. Desde el otro lado de la mesa llegó la risa aguda de Verónica, esa mueca familiar disfrazada de diversión. Alguien se está esforzando demasiado por ser el centro de atención. Su voz atravesó las risas que nos rodeaban, cortando el momento. Clara se inclinó hacia adelante, con la copa de vino en la mano, con una sonrisa fija, pero sus palabras aún más cortantes. Tus primos son más inteligentes, más atléticos. Sophie debería aprender de ellos. Sentí la pequeña mano de Sophie deslizarse en la mía, sus dedos apretándome con fuerza como si comprendiera el insulto, aunque aún no tuviera las palabras para nombrarlo. La rabia me invadió, ardiente y viva, pero la reprimí. El ejército me había enseñado a mantener la compostura bajo fuego, y a veces la batalla más dura es aquella en la que no dices nada. Abracé a Sophie y le di un beso en la coronilla, dejando que mi silencio la protegiera del aguijón de sus palabras. A nuestro alrededor el ruido volvió a crecer, tintineo de copas, charlas sobre ascensos y vacaciones, 1000 distracciones diseñadas para ahogar la crueldad. Los niños corrían entre las piernas y las sillas, sus risas resonando en las viejas paredes. Entonces, inevitablemente, llegó la invitación. Los primos corrieron hacia las escaleras, prometiendo un nuevo juego arriba. Los ojos de Sophie brillaron, tiró de mi mano. ¿Puedo ir también, mami? Por favor. Su voz estaba tan llena de esperanza que me dolía. Todo mi instinto me gritaba que la mantuviera cerca, que nunca la perdiera de vista en esta casa que tanto me había quitado. Pero ya me observaban, familiares esperando, juzgando, listos para susurrar sobre protección en cuanto me negara. Dudé solo un instante y luego forcé la palabra. Adelante, cariño, diviértete. Y así se fue. Su vestido blanco desapareció por la escalera, su risa se desvaneció tras ella.
En su lugar, el silencio me atrapó, pesado y frío. La había dejado ir. Pasaron 30 minutos, tiempo suficiente para que los niños, inquietos, bajaran las escaleras a toda prisa en busca de postre o arrastraran juguetes nuevos al patio. Pero la escalera seguía vacía. No estaba Sophie. El aire a mi alrededor se agitó, con esa extraña carga que había aprendido a respetar en combate. El silencio antes de la caída del mortero, la pausa antes de la emboscada. Intenté escuchar más allá del tintineo de vasos y las risas del exterior, pero arriba no había nada, ni pasos ni gritos de juego, solo un silencio denso que presionaba las paredes como una tormenta que se avecinaba. Linda, la hermana de mi madre, se acercó más, en voz baja, como si confesara un pecado. No debería decir esto, empezó mirando fijamente a Clara. Pero Verónica ha estado hablando últimamente. Dice que los niños de hoy en día son malcriados. Dice que necesitan una disciplina más estricta. La palabra se le atascó en la garganta. La otra noche presumió de que les enseñaría a respetar si nadie más lo hacía. El vaso en mi mano se volvió resbaladizo. Sentí un escalofrío. Disciplina, de la boca de Verónica. Nunca se trató de enseñar. Se trataba de controlar la humillación, la clase de crueldad que deja cicatrices invisibles. Miré hacia la escalera justo a tiempo para ver sus tacones brillar contra la madera mientras subía. Esa media sonrisa se dibujaba en sus labios como un secreto que solo ella conocía. El sonido de la celebración se intensificaba con la música que salía de un altavoz. Un coro de voces se elevaba con el calor del verano, el tintineo del hielo y las copas. A primera vista era una postal de la vida familiar estadounidense, pero encima de nosotros, en el segundo piso, el silencio se hizo más profundo. No era el silencio de niños absortos en un juego, era el silencio hueco de algo oculto. Cada instinto dentro de mí gritaba. Lo había sentido antes, al entrar en habitaciones donde sabía que el peligro acechaba, donde un paso en falso podía costar vidas. Mi entrenamiento me decía que no lo desestimara, que no dejara que las apariencias me hicieran caer en la complacencia. Sin embargo, allí estaba, aferrada por años de expectativas familiares y la constante advertencia de Clara de no armar un escándalo. Miré las escaleras, con el corazón acelerado a cada tic-tac del reloj. Sofía estaba allí arriba y la tormenta ya amainaba. La inquietud en mi pecho finalmente se transformó en acción. Me levanté de la mesa sin excusas, mis botas golpeando el suelo de madera con la cadencia de alguien a quien se le habían olvidado las apariencias. Cada escalón que subía por la escalera me agobiaba con el miedo, el tipo de miedo que solo sentía en zonas de combate, la certeza de que algo andaba mal antes de que pudieras verlo. A mitad de camino lo oí, un sollozo ahogado, el sonido de un niño intentando no ser oído. Se me heló la sangre. Lo seguí por el pasillo, pasando junto a las fotografías de los hijos perfectos de Verónica, sonriendo desde sus marcos, hasta que llegué a la puerta de lo que solía ser nuestra habitación de invitados. Sentí el frío del picaporte bajo la palma de la mano. La abrí, la imagen me destrozó. Sophie se arrodilló sobre las duras baldosas, con los brazos cruzados sobre el pecho como un soldado sometido. Sus pequeñas rodillas presionaban el suelo, la piel ya hinchada y roja, temblando bajo su peso. Las lágrimas corrían por su rostro, su respiración entrecortada en sollozos agudos y entrecortados, se cernía sobre Verónica. Su dedo apuntó hacia el cuerpo inclinado de Sophie, con una voz cortante como el acero. «Quédate ahí, aprende respeto o la próxima vez sangrarás de verdad». Levantó su teléfono en alto, con la cámara enfocada, y los labios curvados en una mueca triunfante, grabándolo, inmortalizando la humillación de mi hija como si fuera un entretenimiento. Los ojos de Sophie me encontraron entonces, abiertos de terror, húmedos de traición. «Mami, por favor». Las palabras desgarraron el aire, frágiles y desesperadas, y en ese instante mi corazón se partió en dos. Toda la disciplina, todo el entrenamiento, cada instinto que había perfeccionado en el uniforme se derrumbó bajo el grito primitivo y crudo que crecía en mi interior. El tiempo se ralentizó, la habitación se desdibujó en los bordes, pero el rostro de Sophie permaneció nítido. Mi pequeña temblando con las rodillas magulladas, obligada a adoptar una postura de vergüenza por quienes se suponía debían protegerla. La risa de Verónica resonó en mis oídos, cruel y despreocupada, como si hubiera ganado una guerra tácita, pero no lo había hecho, ni ahora, nunca más. Me moví sin pensar, como reacciona un soldado bajo fuego. Tomé a Sophie en mis brazos, su cuerpo temblaba contra mí,
Sus rodillas se modelaban moradas donde la piel había rozado la piedra. La imagen me quemó como heridas de metralla que no sanan con vendas. Mi pecho se llenó de algo más oscuro que la rabia, la furia fría y constante de una madre cuyo hijo ha sido violado. Me giré y mi voz estalló sin poder contenerla. ¿A esto le llamas disciplina? Esto es abuso. Las palabras resonaron en la habitación como un disparo de fusil. Henry se quedó paralizado en la puerta, con el rostro pálido. Por una vez, el silencio no lo ocultó, lo expuso, un hombre atrapado entre la lealtad y la conciencia. Clara, detrás de él, levantó la barbilla, su voz serena, como si estuviera practicando el corte. Le está enseñando respeto a la chica. No exageres. El mundo se tambaleó. Los sollozos de mi hija resonaron en mis oídos, y sin embargo, a mi alrededor, algunos primos sonreían con suficiencia, otros asintieron levemente, como si lo que habían presenciado no fuera más que amor duro. Sus ojos me decían todo lo que hacía tiempo habían decidido que la crueldad era tradición. La sonrisa de Verónica se ensanchó, levantó el teléfono sin dejar de grabar, saboreando el espectáculo. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. Avancé con paso decidido, sujetando a Sophie contra mi pecho con un brazo y extendiendo la otra mano. Le arrebaté el teléfono a Verónica, golpeando la pantalla con el pulgar hasta que el video se desvaneció. Ella jadeó. «No puedes». El chasquido de mi mano en su rostro la silenció. El sonido quedó suspendido en el aire, agudo, innegable, como el de un cristal al romperse. Por primera vez en 35 años mi mano rozó su mejilla y el mundo se congeló a nuestro alrededor. Se oyeron jadeos, una silla chirrió, las risas, las sonrisas burlonas, todo se convirtió en piedra. Los ojos de Verónica se abrieron de par en par, aturdidos, no por el dolor, sino por la humillación. El rojo se extendió por su mejilla, su boca se torció de rabia, su mirada me clavaba con veneno. Pero me mantuve firme. Sophie me abrazó con fuerza, mi voz baja, firme, peligrosa. Si alguna vez vuelves a tocar a mi hija, si alguna vez le levantas la mano o le dices algo, no me detendré. El silencio que siguió fue absoluto. Por una vez, Verónica no tuvo réplica. El escozor de mi palma aún flotaba en el aire cuando la voz de Clara rompió el silencio. ¿Cómo te atreves a golpear a tu hermana después de todo lo que hicimos por ti y ese cabrón? Las palabras detonaron como una granada en el centro de la habitación. Por un instante, nadie respiró. Las risas del patio se filtraban débilmente por la ventana, chocando con el silencio sofocante del interior. Me quedé paralizada, Sophie aferrada a mí, con su rostro surcado de lágrimas pegado a mi hombro. Mi mente daba vueltas a las palabras de Clara, repitiéndolas, intentando que significaran algo más, pero no era así. Significaban exactamente lo que parecían. Mi madre acababa de etiquetar a mi hija como una forastera, una mancha, una herida que debía ocultarse en lugar de cuidarse. El rostro de Henry se desmoronó. Bajó la mirada, con la voz quebrada al finalmente hablar. «Clara, basta». Pero el daño ya estaba hecho. Su protesta llegó demasiado tarde después de que años de silencio hubieran allanado el camino hacia este momento. Sentí la verdad fría y tajante. Clara nunca había visto a Sophie como familia. Cada mirada despectiva, cada comentario mordaz, cada comparación deliberada con sus primos, todo encajaba ahora. Para ella, mi hija no era sangre, era vergüenza envuelta en piel y huesos. Los familiares se quedaron paralizados, algunos pálidos de la sorpresa, otros con la mirada baja, reacios a intervenir. Verónica se frotó la mejilla con una sonrisa amarga, torciendo los labios como si las palabras de mi madre fueran su victoria. Cambié a Sophie en mis brazos y levanté la barbilla. Mi voz, cuando salió, fue silenciosa, pero resonó por toda la casa como acero contra piedra. Si esto es familia, entonces no la necesitamos. Nadie se movió. La lámpara de araña de arriba parpadeó, prendiéndose en el cabello de Sophie mientras me giraba hacia la puerta. Sentí sus escaleras pincharme la espalda, algunas aturdidas, otras juzgadoras, la mayoría vacías. No me importó. Había pasado toda una vida postrada bajo este techo, silenciándome para mantener la paz. Ese capítulo terminó aquí. Salí por la puerta, cerrándola de golpe tras de mí con una firmeza que resonó en mis huesos. Los brazos de Sophie me apretaron el cuello y susurré contra su cabello. «Eres mía, eso es todo lo que importa». El aire de la noche nos recibió como un bautismo, frío, limpio y libre. La puerta de la casa de mis padres se cerró tras mí, pero sus ecos nos siguieron hasta casa.
Esa noche, Sophie se aferró a mí como si sus pequeños brazos pudieran alejar al mundo. No me soltaba, ni siquiera en sueños. Cuando finalmente se quedó dormida, su cuerpo se sacudió en pesadillas, su voz rompiendo la oscuridad. No me hagas arrodillarme otra vez. La abracé con más fuerza, susurrándole que nadie lo haría jamás, no mientras yo viviera. A la mañana siguiente ya no podía seguir callada. Llamé a una psicóloga, documenté cada moretón en sus rodillas, cada tembloroso detalle que susurraba. En la comisaría firmé papeles con mano firme como la mira de un rifle. Abuso infantil, palabras que nunca deberían pertenecer a la familia, pero ahora escritas con tinta negra junto al nombre de mi hermana. La investigación se extendió rápidamente. El video que una vez estuvo oculto en el teléfono de Verónica se filtró al mundo. Desconocidos que nunca habían visto a Sophie inundaron Internet con indignación, sus voces se alzaron más fuertes que el silencio que mi familia había mantenido durante décadas. Los trabajos desaparecieron porque las entrevistas con Verónica fueron canceladas. La misma sonrisa burlona que una vez mostró como poder se convirtió en su perdición, reproducida en píxeles para que todos la vieran. Semanas después, Clara y Henry aparecieron en mi puerta con una bolsa de regalo apretada como una disculpa por juguetes caros, una casa de muñecas cuidadosamente envuelta, palabras ensayadas frente a un espejo. Los ojos de Henry estaban húmedos. La voz de Clara era suave, pero mi respuesta fue más cortante que cualquier saludo que jamás hubiera dado. La familia no es crueldad, la familia protege. Cerré la puerta con cuidado pero con firmeza. La sanación no llegó rápido, pero llegó. Sofía empezó terapia. Sus dibujos, al principio oscuros, sombras, jaulas, monigotes con lágrimas. Poco a poco, los colores volvieron. Dibujó pájaros, luego flores. Un día, una niña con un vestido blanco, de pie bajo la luz del sol. Me lo mostró con una sonrisa tímida. Supe que habíamos superado la etapa. He recorrido campos de batalla a medio mundo de distancia. He escuchado el estruendo de la artillería, he visto a hombres desmoronarse y reconstruirse. Sin embargo, aprendí la verdad más dura aquí, en mi propia